Bueno, hola de nuevo. Después de haber hecho unos vídeos sobre los ejes educativos, otros vídeos sobre adolescencia y otros sobre la familia, voy a empezar una serie de vídeos sobre problemáticas que pueden vivirse con los hijos y con las hijas adolescentes. Y hoy voy a empezar a hablar del consumo de drogas en la adolescencia y las dificultades, que es lo que puede hacer la familia o no puede hacer la familia. Como es un tema extenso y que preocupa a muchísima gente, quizás lo voy a hacer dividido en 2 o 3 vídeos. Porque me parece importante, primero, hablar sobre la historia, la evolución del consumo de drogas que ha habido en España, porque conociendo la historia es más fácil interpretar el presente. En segundo lugar, hablar cómo interpretar el consumo en clave de adolescencia. Siempre hablo de menores, ¿verdad? Cómo interpretar esos consumos. Y en tercer lugar, frente a un consumo, poder hablar frente a un consumo, cómo puede actuar la familia, cuáles serían las formas más correctas de actuar de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, yo les digo que conocer el pasado es importante porque la imagen que tenemos del consumo de droga viene de lo que ha sucedido. ¿De acuerdo? Entonces, les pongo un ejemplo. La imagen social que se tiene de un drogadicto viene marcado por la fase epidémica de consumo de heroína que hubo en España. La imagen social que se tiene de un alcohólico viene marcada aún por el borracho de pueblo de los años 50, el que va detrás del tetrabric de Don Simón. Fueron dos situaciones que impactaron tanto en nuestra sociedad que aún y todo, otras formas de beber nos parecen más light, menos preocupantes, y otros consumos que no sean heroína siguen pareciendo esa separación que se hizo entre drogas duras y drogas blandas, que luego los profesionales dijimos que no se debía de hacer esa distinción. Sin embargo, en el imaginario social quedan marcadas. ¿De acuerdo? La tercera idea que les puedo comentar, que también es importante tener presente, es que el consumo de una sustancia se extiende cuando tiene buena prensa, cuando socialmente no se ve del todo mal. Explicaré en el desarrollo esta idea, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver un poco cómo en la evolución se ha dado en dos situaciones importantes, ¿de acuerdo? Y otra idea que hay que tener en cuenta es que cuando se analizan los fenómenos de las drogas en un país, lo podemos analizar en ciclos cortos, olas de consumo que vienen, o en ciclos largos. Es un poco como mirar el tiempo. Ustedes pueden mirar qué tiempo va a hacer hoy, qué tiempo va a hacer mañana, qué tiempo va a hacer dentro de 14 días, como mucho, pero ya no pueden saber qué tiempo va a hacer dentro de 200 días. Si ustedes van a celebrar no sé qué dentro de 200 días, no pueden saber si ese día será bueno o será malo. Sin embargo, a largo plazo sí se pueden hacer predicciones. Se puede hacer predicción que, bueno, subirá la temperatura de la Tierra, crecerá el nivel del mar por el deshielo, etcétera, etcétera. Entonces, con las drogas nos pasa lo mismo. Se pueden hacer predicciones a corto o a largo plazo, pero no se puede hacer a medio plazo, ¿de acuerdo? Y a largo plazo se sabe que la extensión, al menos en España, que es donde yo vivo, la extensión del consumo de marihuana y la extensión del consumo de cocaína son sustancias, cocaína y estimulantes son sustancias que han venido para quedarse, que se han asentado en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, esos son puntos importantes. Permítanme mirar si me he dejado. Ah, sí, me he dejado un punto importante. Y me refiero a que el punto importante es sencillamente el hecho de que yo hago una distinción clara. Consumo de menores, la adolescencia, ya les dije, para mí dura 18, 19 años, consumo de adultos. ¿De acuerdo?
Porque existe un consenso social muy fuerte que los menores no deben de consumir. Yo alguna vez que he ido a la televisión y ha habido un debate sobre drogas y legalización de drogas, voy muy tranquilo porque voy pensando, yo trabajo con menores y entonces yo voy a defender que los menores no deben de consumir. Y sé que hasta las personas más pro legalización que van a acudir al debate, colectivos, etcétera, etcétera, de esa línea, van a estar de acuerdo conmigo. Ellos van a defender que los adultos sí lo puedan hacer, pero todos estamos de acuerdo en que los menores no. Y ese es un consenso social que no lo hemos sabido transmitir a la sociedad, al contexto. ¿De acuerdo? Bueno, hechas estas aclaraciones, les voy a hacer un poco de historia en este vídeo. Historia del consumo de drogas en España. Miren ustedes, cuando estuvo la dictadura franquista, hasta el final de la dictadura franquista, dejo aparte el alcohol, desde luego, hasta el final de la dictadura franquista no hubo un fenómeno sociológico del consumo de las drogodependencias. La dictadura prohibía muchísimas cosas, tenía un control social muy fuerte y entre esas cosas también prohibía los consumos de drogas. A partir del año 75, que España ya se había abierto al turismo, con todo el atractivo que eso supuso, porque supuso pasar de, como decía el sociólogo Domingo Comas, de una fotografía en blanco y negro que había en las casas de la familia con los padres y los hijos, todos bien vestidos, que habían ido al fotógrafo a sacarse una foto, a pasar a fotos en color de chicos y chicas jóvenes y bellos en la playa. El atractivo era distinto. Entonces, al final a la muerte de Franco y entrada de la transición y todas estas cosas, se dio una situación mental en la que todo lo que había estado prohibido por la dictadura, por el hecho de estar prohibido, había que probarlo. Y desde ahí entraron libros prohibidos, discos prohibidos, películas prohibidas y junto a todo eso también entraron las drogas. No me voy a extender, entraron por las zonas del Mediterráneo, entraron por las universidades. La delincuencia habitual se fue dando cuenta que era un negocio y también se fue metiendo y ese consumo se fue extendiendo. Y entró la heroína, ¿de acuerdo? Entre el 75, 83, 84 fue ese proceso de que se crearon las redes de tráfico también de drogas, de extensión de ese consumo. Claro, lo que pasa es que la heroína fue una sustancia que crea una dependencia de reloj. Es decir, la persona consume, siente el efecto y vuelve a tener necesidad de consumir. Y fueron entrando grupos y grupos y grupos de gente joven a todos los lados. Y el consumo pasó de las grandes ciudades y de las universidades y de las zonas de veraneo a todos los pueblos y a todas las situaciones. Además, la heroína tenía un precio carísimo, con lo cual la gente tuvo que recurrir a delinquir, a robar, en una sociedad que no estaba preparada para los robos. Luego nos hemos blindado, pero antes quitaban el radiocassette de un coche, bueno, radiocassette en aquella época, y funcionaba en otro. Luego ya se puso no sé qué. Entrar en una farmacia era muy fácil. Incluso entrar y robar un banco era más cosa de arrojo, porque en muchos pueblos era un mostrador alto. Entonces se creó un problema de delincuencia bestial y se identificó problema de droga con jeringuilla y con heroína. Como además no existía, porque no había habido ese problema anteriormente, una estructura de atención sanitaria, de rehabilitación sólida, que luego se fue creando, fue una gran bolsa en la que iban entrando cada vez más chavales, más chavales, más chavales, y no salían, y no salían. De ahí sucedió a mediados de los 80, un poco antes, pero ya empezó a dar un poco fuerte a mediados de los 80, la aparición del SIDA.
la aparición del SIDA fue un golpe bestial que se dio al heroinómano, porque empezaron a enfermar. Y además enfermar con procesos de deterioro espectaculares. Físicamente se les veía, eran, perdón por la expresión, muertos vivientes, llagaos, la gente un deterioro, y empezaron a morir, y a morir, y a morir. La fase del SIDA en España se ha llamado también la Segunda Guerra Civil, por todos los chicos y chicas que murieron en aquella época, ¿de acuerdo? Entonces, eso, el SIDA, en la mentalidad social, hizo que pasase la percepción del heroinómano de antihéroe, de una persona que buscando la libertad o buscando formas distintas de vivir se había quedado enganchada a la droga. Hay muchas películas, como pueden ser Perros Callejeros, Deprisa, Deprisa. Si ustedes ven esas películas, pues verán una imagen un poco atractiva también del heroinómano, ¿verdad? Entonces, se pasó de antihéroe a marginado. Las nuevas generaciones no quisieron saber nada con esos heroinómanos que se deterioraban de una manera bestial, que habían pasado tiempo en la cárcel, andaban entrando y saliendo. No resultó atractivo y empezó hacia finales, mediados de los 90, ya año 2000, un consumo de drogas distinto. Si la entró con buena prensa en el 75 porque todo lo prohibido había sido, había que probarlo, en el año 2000 los nuevos consumos entraron con buena prensa, con mucha fama de inocuidad, de que no afectaban, lo malo era la heroína y lo bueno, y estas sustancias eran mucho menos peligrosas. El éxtasis, estimulantes, bueno, marihuana que acompañaba todo, que se iba sentando, cocaína. Entonces entraron esos conceptos, esos consumos y muchos asociados a la noche y a la fiesta y al concepto mientras el cuerpo aguante. Y ahí se dio también un cambio en la forma de beber alcohol de la juventud. De una parte, ¿eh? De una parte, y quizás diría de una pequeña parte. Y es que mientras que para una generación hasta entonces la borrachera era la consecuencia de salir de marcha, uno salía, tomaba una cerveza aquí, tomaba otra cosa allá, tomaba otra cosa allí, luego iba a otro lado, luego la última, y luego la espuela, y luego quédate, y acababa bebiendo de más. Se ha pasado a un concepto de que para algunos y algunas jóvenes la borrachera es el primer efecto buscado para salir de marcha. Botellón. Primero nos juntamos, bebemos un montón y luego nos vamos a divertir. Y es un cambio de mentalidad con el tema del alcohol peligroso. Bueno, ya hablaremos también del alcohol y de las sustancias en distintos vídeos, porque ya veo que me estoy alargando un poco. Entonces, empezó con esa fama de inocuidad, ¿de acuerdo? Y entonces la percepción que hoy en día existe entre la juventud sobre el hecho de emborracharse, en una parte de la juventud, sobre el hecho de consumir marihuana en España, es que no es peligroso, que no implica ningún peligro. De la evolución histórica y en esa separación, vuelvo al inicio, de que el problema es el heroinómano, aún tenemos esa visión del drogadicto, y de que el problema es el borracho de pueblo, que es el que va detrás del tetrabric de Don Simón o de la botella, y no es así, porque ahora hay mucha gente que tiene problemas de alcohol solo los fines de semana y luego no bebe, tiene la sensación de que controla. Ese es el entramado de consumo social que nos encontramos. Y con una cosa con el que quiero terminar, con muchos adultos, padres y madres, que han consumido y algunos que siguen consumiendo. Cuando me viene una familia, yo una de las cosas que pregunto a los padres es, ¿ustedes han consumido? Si me vienen que su hijo está consumiendo, ¿ustedes siguen consumiendo? Y hay mucha gente
perdón, quito mucha. Hay gente que me dice, a escondidas de los hijos seguimos, lo hacemos. De acuerdo, que es un poco el mundo al revés. En vez de que los hijos escondan cosas a los padres, tenemos la otra, comportamentalmente hablando, tenemos el otro lado. Bueno, pues entonces hablaremos en el siguiente vídeo de los consumos de drogas en clave de adolescencia y después haré otro vídeo sobre cómo afrontar desde la familia las situaciones de consumo en los hijos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.